Maravilloso, seguimos con el Melate a través de la pantalla de Dulce de Televisión a esta hora de la noche, día martes 19, pasando ya para el día miércoles 20. La interacción que quieran, las preguntas que quieran a través de nuestro Twitter, @MelateTV, @DanielXHuevo, @Juacolí y usted tiene, Donaldo, tiene Twitter, pues. Tengo Twitter. Arroba Aldo Duque Santos. Arroba Aldo Duque Santos, espectacular. Aprovechamos de saludar, ya usted lo está viendo en pantalla, al doctor psiquiatra, don Rodrigo Paz. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas noches. Buenas noches, ha sido un día largo. Así es, ¿ah? Que a propósito del tema que estaban conversando con el abogado, hoy día se presentó en el Parlamento una acusación constitucional contra un juez de la Corte Suprema. Ya. Estamos hablando básicamente, para llevarte al tema, Rodrigo. No, pero perdona, para cerrar la idea. Y el motivo de la acusación es que este juez de la Corte Suprema ocultó antecedentes que sugerían, al menos que sugerían, que 12 niños estaban siendo víctimas de abusos sexuales en Senado. Mira, estamos hablando de eso con Donaldo en el bloque anterior. Básicamente ahora se une Rodrigo, porque Donaldo decía que hay gente encarcelada injustamente porque no están las pruebas de un perito psiquiátrico, sino que las pruebas son solamente digo, no quiero minimizar, pero por un psicólogo y no por un psiquiatra. ¿Qué es lo que pasa con nuestra justicia? A ver, yo creo que todo lo que tiene que ver con abusos sexuales hoy día en Chile es un desastre. En primer lugar, porque tenemos tasas de abuso sexual bastante por sobre la media internacional. O sea, para que se hagan una idea, hoy día en Chile, 3 de cada 4 niños chilenos, de acuerdo a la última encuesta nacional de violencia, relata que está siendo víctima directa o indirecta de situaciones de violencia en sus hogares. Y 1 de cada 10 niños chilenos relata que está siendo víctima de abuso sexual. De manera que el abuso sexual hoy día es una verdadera epidemia. ¿Y por qué es un desastre? Bueno, es un desastre porque el problema es que para poder establecer la presencia de abuso sexual es fundamental que las primeras entrevistas con el niño o la niña sean videograbadas, sean realizadas por personal competente. Eso es porque se cambia mucho el relato del niño durante el proceso, ¿no? Bueno, porque los niños son extraordinariamente inducibles. Y eso el abogado que le toca defender a adultos que han sido injustamente acusados y condenados en algunos casos, que es como el otro lado, ¿no? Hemos hablado mucho en la prensa en el último tiempo de los perpetradores de abusos sexuales, porque efectivamente existen un importante volumen de adultos, adultas también incluso, que abusan sexualmente de niños. Pero también existe otro fenómeno que ha sido poco reconocido, que son las falsas denuncias, lo que se llama el síndrome de alienación parental. Existen mamás, a veces papás, que inducen a sus hijos a generan un relato en el niño, inducen la idea de que estaba o está siendo víctima de abusos sexuales con el objeto de dañar al progenitor o la progenitora que lo o la abandonó. Ya, ahí es donde me quiero detener, porque eso es lo que estábamos relatando con el abogado Aldo Duque, y eso que injustamente él tiene, uno de sus defendidos está en la cárcel porque hay un relato de un niño que obviamente dice y acusa que fue abusada sexualmente por su padre. Entonces, aquí donde uno se pregunta en qué justicia estamos, porque finalmente yo le preguntaba al abogado si hay alguna pericia de un psiquiatra, si uno pasa por el Instituto Médico Legal, cuáles son los organismos que en este minuto funcionan para poder establecer si hay culpabilidad o no hay culpabilidad. Ay, mira, yo lo que quisiera decir a este respecto es lo siguiente. Primero, la pesquisa de la existencia de abuso sexual o de una situación de alienación parental donde también hay un delito en el fondo. O sea, aquí tenemos 2 delitos. Uno es los adultos que abusan sexualmente de sus hijos, sus sobrinos, quien fuera, o adultas. Y el otro, que no está legislado hoy día. La inducción. Ni siquiera está legislado. O sea, hoy día sabemos que hay madres, padres, que por razones, en fin, complejas de analizar en este minuto, muchos de ellos son personas muy enfermas, con graves problemas psiquiátricos, porque hay que reconocer que hay que estar bien enfermo o enferma de la cabeza,
para inducir a tu hijo, a tu hija, a que se genere esta historia de que ha sido víctima o es víctima de abusos sexuales única y exclusivamente con el objeto de dañar, o sea, al progenitor o progenitora que te abandonó. Y que además es padre o madre de ese niño también. Exactamente. Entonces, lo que ocurre aquí es una instrumentalización del niño o de la niña al servicio de intereses perversos. Pero Rodrigo, etc. Entonces, yo creo que lo primero que la gente tiene que entender es que eso también existe. Porque desgraciadamente hoy día había un grupo de... Ya, pero aquí nos está asustando en el sentido que a los televidentes, por ejemplo, el día de mañana nosotros decimos, oye, nos van a acusar de algo, ¿y dónde está el Estado? ¿Quién me protege? ¿Dónde está la justicia? En el sentido de que, ¿dónde yo voy a comprobar que eso no es así? ¿Dónde me va a haber un abogado que me va a defender, pero con pruebas ciertas de un psiquiatra que hoy por hoy, al parecer, no hay, y tampoco hay una pasada por el Instituto Médico Legal, que es el ente regulador del Estado que se debería manifestar en este caso, ¿no? A ver, lo que pasa, Daniel, que ahí hay un punto importante. Aquí hay varias víctimas, pero yo quiero concentrarme en la víctima más importante. El menor. El niño, la niña. Porque es cierto que cuando a una mujer o un hombre le toca ser injustamente acusado de estar abusando sexualmente de un niño, es un infierno, ¿no es cierto? Es un infierno. Probablemente, yo creo que de las cosas peores que le puede pasar a un ser humano es esa. Pero hay otro infierno que es el niño, la niña que ha sido inducido y manipulado para construir esa historia. Y esas víctimas, y aquí yo quiero retomar el caso, por ejemplo, de las niñas Cabas, que al final yo creo que si hiciéramos una encuesta y le preguntáramos a la gente, bueno, ¿era culpable o no el papá de las niñitas? ¿O era culpable la madre? La verdad es que va a quedar siempre esa duda. Algunos que le creerán más a la mamá, otros más al papá, pero de lo único que estamos seguros es que ahí hay dos niñitas que fueron víctimas brutales de un sistema, pero que no es solo el sistema judicial, y esto es lo que quería apuntar. Porque aquí estamos partiendo al revés. Aquí estamos tratando de instalar un sistema judicial que dé respuesta a un problema que es de salud. Ajá. Mira lo que voy a decir. El problema del abuso sexual de niños o de la inducción de falsos abusos sexuales por parte de madres o padres enfermos de la cabeza, y esto lo digo sin ningún ánimo peyorativo, aunque pueda sonar así, son personas enfermas también. Yo creo que muchas mujeres u hombres que inducen a sus hijos, a sus hijas a mentir o a armar esta historia, son personas que muchas veces se podrían beneficiar de tratamiento psiquiátrico. Ajá. Porque, entonces, el problema es que como no hay un sistema de salud, de atención sanitaria que dé cuenta de esos niñitos, de esas niñitas, que proteja primero al niño, que evalúe a la mamá, al papá, y que pueda ofrecerles tratamiento. Porque te voy a poner un ejemplo, fíjate, para cerrar la idea. Aquí en el fondo pueden haber tres enfermos, fíjate. El papá, la mamá y el niño y la niña. Entonces, lo que debiéramos crear en Chile es una red de diagnóstico y tratamiento integral de todos los niños y niñas que están siendo víctimas de abuso sexual o alienación parental. Una pregunta, Rodrigo, y ahí ya voy con el abogado, que lo que pasa es que también, para hacerlo más gráfico, ¿sabes por qué? Porque me da la impresión que caemos en un círculo vicioso, porque te quiero preguntar a ti, si ese niño que fue inducido a hacer una declaración de tal magnitud, digamos, cuando es adulto repite el ejemplo. No lo sé. Yo creo que eso no está estudiado, entre otras cosas, justamente porque los sistemas de salud no han seguido a esos niños. No hay un estudio, no hay un seguimiento. No, porque en el fondo todo esto ha estado un poco en la oscuridad de las sociedades. De hecho, hoy día hay mucha gente que dice que no existe el síndrome de alienación parental. Y eso es así. De hecho, las organizaciones, sobre todo de mujeres que hoy día están reivindicando y levantando con justa razón el tema del abuso sexual en Chile, dicen que no existe la alienación parental, que es un invento de los pedófilos, ¿no es cierto?, para... ¿Qué pasa en la justicia, Donaldo, con esto que está diciendo Rodrigo? En la psiquiatría, y yo digo responsablemente, existe el síndrome de alienación parental. Así como hay hombres o mujeres enfermas que abusan de los niños,
hay mujeres y hombres, pero sobre todo mujeres, y hombres también, que inducen a sus hijos para irse en contra de sus respectivas exparejas. Exactamente. Y lo que tenemos que hacer ¿Y qué pasa ahí? Que es en términos, tratar, no, sí, es es diagnosticar. tratar, es diagnosticar y es sanar, porque en definitiva estamos hablando de personas enfermas. Pero ¿qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con esas personas que inducen? ¿Hay algo legal? ¿Hay una protección para el acusado? ¿Sabe lo que pasa, mi estimado Daniel? Ahí es una gran falencia. Vamos al tema práctico. Acusan a un determinado individuo de haber cometido abuso sexual contra menores. Tiene la suerte, porque es suerte, de ser absuelto. A pesar de que el informe psicológico siempre va a decir que la historia es verdadera, siempre, a pesar de aquello, el hombre es absuelto. ¿Quién le devuelve los años de la cárcel? ¿Quién le devuelve el atroz sufrimiento de estar encerrado en una celda tratado como pedófilo? Le destrozan la vida. Entonces, ¿ese hombre qué hace? Se querella. Dice, yo me voy a querellar por acusación o denuncia calumniosa. Y parto con su querellita, ¿y a dónde la presenta? Ante el juez. ¿Y el juez a quién se demanda? Al Ministerio Público. ¿Y el fiscal qué hace? El fiscal tendría que investigar una causa en la cual un colega de él cometió un error. Claro. En la cual un colega de él acusó falsamente. En la cual un colega de él llevó a un hombre a juicio y lo tuvo preso siendo inocente. ¿Qué pasa ahí? ¿Sabe lo que hace el fiscal? Esa querella por acusación o denuncia calumniosa se hace 4 pedacitos, dura 2 minutos en el escritorio de un fiscal y se archiva. Consecuencia, acusar falsamente en Chile por abuso sexual sale absolutamente gratis. Por eso es que se hace irresponsablemente muchas veces. Bueno, es un tema que lo pusimos sobre la mesa junto a Donaldo, junto al doctor, pero además queremos ver y tratar de temas actuales. Este es un tema para largo el que tenemos. Puedes cerrar porque te quiero llevar a lo que pasó con el alcalde Carter. No quiero terminar de decir esto. A ver, yo escucho al abogado y pienso al revés. A ver. Porque claro, él defiende a hombres que han sido injustamente acusados. Pero a mí me toca de repente ver niñitos, niñitas que han sido abusados. Y que el culpable, el pedófilo, o la pedófila a veces, no ha tenido castigo. Entonces, yo creo que aquí lo que el país tiene que entender es que la única manera de poder hacer justicia y que los verdaderos pedófilos vayan a la cárcel y que las verdaderos o verdaderas inductoras de relatos falsos en niños reciban tratamiento y en algunos casos, y en algunos casos quizás pena, porque hay también personas malas. Y los verdaderos y verdaderas también abusadores sexuales, que es distinto a los pedófilos, pero que también deben pagar con cárcel. Los verdaderos. Por eso te Claro. digo. Entonces, ahora, el problema no es judicial. Eso es lo que quiero que Es de salud. Es un problema de salud, porque hoy día el Ministerio de Salud toma pal con esto, pues. Sí. No hay sistemas que permitan que cuando un niño relata una experiencia de abuso sexual, rápidamente pueda acceder a un lugar donde un equipo de profesionales especializados lo acoja, la acoja, se pueda... Y ese equipo de salud es el que tiene que estar asociado a lo legal, que se graben las entrevistas. O sea, que al final- contención, Rodrigo, en definitiva, que ese niño se sienta contenido, se sienta protegido. Los quiero cambiar absolutamente de tema. Bien. Señor director, ¿cuántos minutitos tenemos para que más o menos vayamos haciéndolo rápido? Porque los conozco a los dos, los quiero a los dos, que hay visiones distintas con respecto a lo que pasó en la semana con este tema de la famosa semilla que plantó el alcalde de la Florida, el señor Carter. ¿Qué pasó acá, don Aldo Duque? Lo que pasó es que el alcalde hizo algo muy concreto. El alcalde dijo, yo, conforme lo que manda la ley 20.000, que es la ley de drogas, le voy a pedir permiso al SAC para cultivar cannabis en forma Fines terapéuticos. con fines terapéuticos de salud. Ya, Le manda la petición al SAC. ya. El SAC tiene un plazo determinado, que está en la ley, para contestarle. Y el SAC es un órgano administrativo. ¿Ya? Pero no contestó el SAC. Entonces, ¿qué dice la ley? Exactamente, mi querido Daniel. El órgano administrativo, el SAC, no contesta. Y entonces el alcalde aplica la ley. La ley dice, en el silencio administrativo, entonces yo tengo que entender que mi solicitud ha sido aceptada. Y entonces va y planta la semilla, ¿no es cierto? Y se produce este acto mediático. La pregunta del millón. Si usted me pregunta, mi juicio como abogado, el alcalde actuó dentro del derecho. Ya, dentro del derecho, pero en términos ya más mediáticos, todo lo que se ha criticado, en definitiva no estamos ya a la jugarreta con esto de la marihuana, con esto de plantar, del autocultivo, de que a lo mejor también nos estamos aprovechando mediáticamente para meter ruido con un tema que es bien importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque
El Estado no sabe para dónde va. Chile no tiene una política nacional de drogas efectivo. El gobierno, el Estado de Chile no sabe para dónde va en materia de drogas. Entonces, este silencio absurdo del SAC, que debo decirle, señor, cultive, señor, no cultive, se queda callado. Y este silencio del SAC es el silencio del Estado de Chile. El Estado de Chile no sabe qué hacer frente al problema de las drogas y entonces está haciendo el ridículo y pasan situaciones como la que pasó con Cártel. Ok, ¿usted está de acuerdo, doctor? Completamente de acuerdo. Completo. Y voy a decir más todavía. De nuevo, ¿quién es el gran ausente aquí? El Ministerio de Salud. A ver, este país, digámoslo con claridad, Chile es el país en Latinoamérica líder en consumo de marihuana y alcohol en niños y adolescentes. Somos el país líder. Y estamos entre los 5 países del mundo con mayor tasa de consumo de alcohol en jóvenes y escolares. Oye, ¿te puedo hacer un paréntesis, Rodrigo? Perdón que te saque un poquitito de eso, pero me llegó un mail el otro día con una información. No sé si ustedes han escuchado, tú escuchaste, que hay un ron barato que es altamente adictivo. Un ron que la petaca cuesta 600 pesos y que se está repartiendo fuera de los colegios de todos los lugares de nuestro país. Pero me llegó un mail de alerta, digamos, de una entidad muy seria que decía, por favor, poner ojo en eso, que no es ni siquiera alcohol, es altamente adictivo. Sí, pues resulta que hay un parlamentario que no voy a nombrar ¿no es cierto? Un parlamentario, un senador de la República, que a propósito del debate sobre la reforma tributaria, golpeó la mesa a propósito de que se iban a subir los impuestos a las pesqueras y corrió al ministro de Hacienda a decirle no se preocupe, ¿no es cierto? Si no vamos a subir los impuestos a los alcoholes. A ver, te agradezco que menciones esto, porque está absolutamente demostrado que uno de los factores más determinantes de cuánto alcohol consumen los niños y los jóvenes es el precio. Cuando el precio baja, los niños consumen más alcohol. Hoy día, en Chile, tú vas a cualquier sector popular, a cualquier población, hay una botillería por cuadra. Así es. Y los alcoholes son baratos, son muy baratos. Por lo tanto, una primera medida, la primera, si queremos bajar las tasas de abuso y dependencia de alcohol en niños y escolares en este país, es subir los precios. ¿Le gusta o no le gustan a los empresarios? ¿Por qué mezclaste alcohol y marihuana? Estábamos hablando de marihuana y también nos sacaste el tema de los alcoholes. Es que van juntos. El consumo de alcohol, el consumo de marihuana, el consumo de cocaína van juntos. No es que uno sea puerta de entrada al otro. La idea de la puerta de entrada es una idea bastante discutible. Lo claro es que este país tiene tasas de consumo de alcohol, marihuana y pasta base de cocaína completamente fuera de la norma. Y ahora, con la gravedad, porque ya éramos líder en consumo de marihuana en Latinoamérica hasta el año 2011. Desde el 2002 hasta el 2011, las tasas eran más o menos entre el 7, el 8, el 9%. Bueno, entre el 2011 y el 2014 se produce un salto brutal y la prevalencia salta desde un 9 a un 14%. Eso es porque uno no logra diferenciar el factor de riesgo, se le pierde el miedo un poco a esa droga. Bueno, resulta que hasta el año 2011, el 50% de los escolares declaraba que consumir marihuana era riesgoso, que les daba susto. 2014, el 20% de los escolares dicen que les da susto. Y por otro lado, interrogados los escolares sobre qué pasaría si su padre, si su madre supieran que se fumaba un pito, hasta el año 2011, el 70-80% decían, me van a retar, va a causar un gran problema. Año 2014, no creo que me enoje, no va a pasar nada. Entonces, disminuye la percepción del riesgo, de lo peligrosa, y aumenta la sensación de que nadie no va a ser sancionados socialmente. Y esto, obviamente que se correlaciona con una campaña masiva que ha sido alimentada por parlamentarios de todo el espectro político, por figuras de la televisión, que han dicho una cosa que a mí me parece súper legítima. ¿Qué es lo que ha dicho senadores, diputados, figuras de la televisión? Han dicho, bueno, yo consumo marihuana de manera más o menos habitual u ocasional
tengo una planta de marihuana en mi Recreativa, casa, además. recreacional, Claro. ¿no es cierto? Pero yo no soy ningún criminal, yo no soy ningún delincuente, yo no estoy vendiéndole a nadie, es para mi propio consumo, ¿no es cierto? Y resulta que si a mí me pillan, voy a terminar preso, voy a ser tratado como un criminal. Bueno, frente a eso, obviamente que uno como ciudadano no puede sino estar de acuerdo con ¿Quién eso. está de acuerdo, Donaldo, con eso? También lo conversábamos fuera de pantalla. Pero por Es supuesto. una cuestión del derecho. O sea, además tenemos las cárceles llenas. ¿Y dónde está la comunicación? Entonces vamos a errónea, estarla entonces? llenando además por gente que no son delincuentes. Bueno, el punto es que en este legítimo anhelo, búsqueda de justicia para estas personas, para estos adultos, se les olvidó un pequeño detalle. Se les olvidó que la marihuana en el adulto es una droga blanda. ¿Por qué? Porque tiene un bajo potencial adictivo. O sea, si una persona después de los 21 o 22 años se fuma un pito, la probabilidad que le quede gustando, por decirlo así, tanto que termina haciéndose adicto a la marihuana es muy baja. Por otro lado, en el adulto, si un adulto se fuma un pito, la probabilidad que se fuma un pito y se vuelva loco, o le baje un cuadro suicidal, qué sé yo, es bajísima, casi Ya. cero. Por último, si en un adulto empieza a consumir marihuana después de los 21 años, la probabilidad que se le deteriore la memoria, la concentración y otras funciones intelectuales es muy baja. Pero lo que estos parlamentarios no han dicho, y me sospecho porque nadie se los informó, pese a que 2 de ellos son médicos, es que en los niños y adolescentes la marihuana se comporta de una manera completamente diferente. En los niños y adolescentes la marihuana es muy adictiva. En niños y adolescentes, la marihuana provoca atrofia cerebral. Escúchenlo bien las personas que están escuchando, que son menores de 18 años. Si usted consume marihuana de manera más o menos regular, 3, 4 pitos a la semana, incluso un pitito a la semana, 2 pititos a la semana, usted está en riesgo de producir un daño en el desarrollo de su cerebro, producir atrofia cerebral y merma en el coeficiente intelectual. Está estudiado que los niños que empiezan a consumir marihuana tempranamente, el coeficiente intelectual se les empieza a caer. O sea, pero aquí no hay Sí. un problema de ley, sino que hay un problema entonces comunicacional. Porque en definitiva lo que tú estás Absolutamente. diciendo, estás validando que a lo mejor con un consumo responsable en la adultez no te puede perjudicar tanto la marihuana, pero sí en los niños y adolescentes, y por ahí es donde tiene que ir nuestra protección. A ver, estoy diciendo eso, pero con una salvedad. A ver, Que lo que tampoco se ha dicho es que los adultos que consumen marihuana con cierta habitualidad tienen una prevalencia de problemas psiquiátricos mucho mayor que la población general. ¿Por qué? para ir cerrando, porque ya estamos en el bloque, ¿Por querido qué? Rodrigo. ¿Por qué? Porque la marihuana en el adulto no es neurotóxica como en los niños y adolescentes, pero es ansiolítica, tiene propiedades estabilizadoras del ánimo. Entonces yo lo que siempre le digo a mis pacientes que consumen marihuana, y que finalmente todos dejan de consumir, adultos, ¿Ya? es que vamos a cambiar de remedio. Vamos a buscar un medicamento que haga cosas parecidas, pero muchas otras que la marihuana no hace. En otras palabras, yo le quiero pasar el mensaje a los adultos que consumen regularmente marihuana, que muchos de ellos, no todos, probablemente se están automedicando. Y le quiero pasar el otro mensaje a los niños y jóvenes, que la marihuana en ellos es tóxica, produce psicosis, atrofia cerebral, deterioro intelectual. Y algunas de esos daños son irreversibles. Ok. Por lo tanto, tenemos que encontrar una fórmula legal, y yo por eso quería preguntarle al abogado eso. ¿Cómo? ¿Qué fórmula legal podríamos pensar de tal manera que no tratemos a los adultos que consumen marihuana como criminales? Que no sea tan prohibitivo tampoco, ni criminales, ni Por que eso. por portar marihuana vayan directamente a la cárcel. Bueno, es que ahí Es lo que se discute en la ley. Bueno, 20.000. yo no tengo, estoy pensando en voz alta. Pero dado que muchos de esos adultos sabemos que tienen problemas psiquiátricos, bueno, quizás la ley lo que debiera exigir, más que mandar a la cárcel a un adulto que consume marihuana, Es mandarlo- a rehabilitación. no, ni siquiera rehabilitación, porque
porque no todos los adultos que consumen marihuana son adictos. Sí, po. Pero podría crearse una red de psiquiatría, ¿no es cierto?, que junto con preocuparse de los niños abusados sexualmente, preocuparse, ¿no es cierto?, en fin, se preocupe también de evaluar a los adultos y aquellos que no son adictos, bueno, pero aquellos que son, se les ofrezca al menos, se les ofrezca al menos la posibilidad de tratarse. ¿Por qué? Porque hay otra cosa. Pero me tengo que ir cerrando el bloque. Voy a cerrar, Rodrigo. perdona. Hay otra cosa que nos ha dicho, que cuando un adulto consume marihuana y maneja, Eso es un tema que lo podemos hacer la próxima semana. Que ahí Ya. es que tiene que ver más o menos lo mismo del alcohol. O sea, cuando permitimos que alguien fume marihuana y se suba al volante, va a quedar obviamente con su sistema nervioso más o menos dañado. Sí, pues. Y eso obviamente, ¿qué va a pasar con ese y adulto eso que y conduzca? eso nadie lo ha dicho. Entonces, ¿sabes qué? Sí, pero La eso es para un sensación- programa entero. Bueno, de acuerdo, pero ¿sabes la sensación que a uno le queda al final? Es que vivimos en un país chambón, donde al final todas las discusiones importantes para las políticas públicas se dan con estos criterios, ¿no es cierto?, donde aparece este alcalde instalando esta plantación, digamos, mediáticamente. Antes había puesto un condón gigante, no Sí, sé. claro. O sea, donde uno lo que ve ahí es que más que un interés por aportar a una discusión seria que nos sirva a todos, se instala Un la payaseo farándula. con Se el instala asunto. la farándula, y finalmente, ¿quiénes son los que pagan? Los cabros chicos. Porque Ajá. al final, el cabro chico que está viendo televisión va a recibir ese mensaje. Donaldo, lo veo callado, lo veo... ¿qué pasa con todo el cuestionamiento que dice nuestro doctor? Yo tengo una posición muy clara. ¿Usted ha fumado pito alguna vez? Donaldo? Nunca en mi vida, pero ¿Nunca en la universidad no se fumó jamás. un pito? Nunca. Yo Ya. estoy y lo he dicho siempre, por despenalizar el consumo en los adultos y por restringirlo penalmente y con la mayor énfasis en los jóvenes, en los niños y los jóvenes. O sea, está apoyando lo que dice el doctor. Yo estoy por despenalizar el consumo. Al enemigo se le enfrenta y no se le disfraza. El tema de la droga es un problema de salud. En los juicios de droga, no sé qué hace sentado un abogado del Ministerio del Interior. Debería haber un abogado o un médico del Ministerio de Salud. Entonces, no sé qué hacen sentados en los juicios de drogas abogados del Ministerio del Interior. Que no tienen idea y se ponen a pedir pena como papagayos ahí, mis distinguidos colegas, porque los mandan, cuando ahí debería estar sentado un médico o un abogado del Ministerio de Salud. Tribunales de droga, en De Estados acuerdo, Unidos hay tribunales tribunales de droga. Tribunales de droga, en consecuencia, Por supuesto. despenalizar el consumo, despenalizar el consumo de droga para los adultos y para los niños, el mayor rigor de la ley para impedirlo. ¿Y sabe por qué no se han creado los tribunales de droga? ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud no quiere poner un peso. Eh, Si en el fondo, ¿qué es lo que está detrás de todos estos dramas de abusos sexuales, drogas, etcétera? Tenemos al Ministerio de Salud más pobre del mundo. Chile es el país OCDE que menos invierte en salud pública del mundo. Escúchenlo bien. Y dentro del ítem salud mental, o sea, la torta chica, en el conjunto de los países del mundo, el promedio de inversión del Estado es el 8 o 9% del PIB, del Producto Interno Bruto. Chile invierte el 4%. ¿Y en salud mental? Espérate, po, ahí está el 2%, el 3%. Y resulta que el promedio OCDE anda por ahí por el 8 o 9%. Entonces, Estamos muy abajo. una torta así, me van a perdonar la expresión, de miserable, por no decir otra cosa. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué va a haber? Psiquiatras, No. psicólogos, redes de salud mental para atender a los Doctor, niños, a la pero nadie- familia. Nadie ha hablado Entonces, de eso, es perdón, muy importante, un tribunal de drogas es muy importante. Cuando nos llenamos la boca de hablar de la ley 20.000, de la despenalización, de la legalización, del autocultivo, tampoco nadie ha mencionado que es muy importante tener un tribunal de drogas, finalmente. Exacto, porque finalmente está todo banalizado. Entonces, fumarse un pitito da lo mismo, buena onda. Pero nadie reconoce que hay adultos que son adictos y que tienen problemas psiquiátricos, y algunos de esos van a salir a manejar bajo el efecto de la marihuana. En fin, una Me tengo que ir, lamentablemente, el debate está maravilloso, pero Y me el tengo que ministro ir. Carreño, quiero decirlo antes de irme. Y hay un ministro hoy día de la Corte Suprema, un juez de la Corte Suprema, que fue sorprendido con 12 denuncias, no voy a decir denuncias, con 12 niños que declaraban estar siendo víctimas de abusos sexuales. Agarró los antecedentes, los metió debajo de la mesa, y hoy día un grupo de valientes parlamentarios de todo el espectro político presenta Tengo una que cerrar, Rodrigo. posición. Tengo que cerrar. ¿Sabes lo que dice el ministro de Justicia? ¿Qué dice? Dice, llamo a actuar responsablemente. Cuidado, Ok. cuidado, doctor, que solamente está acusado, no está condenado. De acuerdo, pero lo que es que justamente la idea es que se pueda juzgar.
Si Ya, para eso me está están el tratando por Parlamento. acá. Ustedes saben que yo tengo un director acá. Muchas gracias a Rodrigo por haber estado con nosotros. Hoy día Rodrigo Paz, el doctor que nos acompaña todos los días martes. Muchas gracias, Donaldo. Amigo mío, un agrado. Gran invitado, panelista, cuando usted quiera, su casa, Oiga, uso de tenemos televisión. que- La próxima vez estaremos juntos de nuevo, ¿no? Porque estaba... No, porque se nos hace muy largo. No, ¿sabes qué? Son los dos buenos, pero los vamos a separar. Porque no les podemos sacar tanto provecho. ¿Ah? No, porque hay un diálogo muy interesante entre salud y... Puta, hagamos un programa para los dos nomás, po, ¿ah? Que les vaya muy bien, Rodrigo. ¿ah? Saquemos este gallo. entonces. Chao, que le vaya bien, Rodrigo. Gracias, don Donaldo, ¿ah? por haber estado. Un agrado. Tercer bloque, viene arte visual con nosotros, estos chiquillos de Yay Yay. Los youtubers también se vienen a Melate por uso de televisión. Oye, que está ahí calladito, Juan. Oye, Daniel, es que estaba interesante la conversación. estaba Oye, poniendo Juan Colín, mucha parece que está asustante con el doctor, está ahí calladito. Sí, güey. Vamos a la nos vemos, ¿Sabes qué, Juanco? Ándate tú al corte, ya vamos, Nos juegue. vemos en la pura radio, Daniel. Juegue nomás, vamos. Ya, seguimos entonces, ya se viene después del corte los chicos de arte visual, los youtubers, aquí en Velate.